Hola a todos los amigos de la carrera de filosofía de la UNSA. Mi nombre es Boris Inti Chamani Velasco. Yo estudié filosofía en la carrera de filosofía en La Paz y soy vecino de la ciudad del Alto. Actualmente me encuentro en el sur de Alemania, finalizando el doctorado en filosofía antigua. Y bueno, me habían pedido algunos compañeros, particularmente la compañera Rosibel, la posibilidad de entablar un diálogo en torno a los orígenes del pensamiento filosófico griego. Y dado que me es difícil por las condiciones técnicas, el tiempo y demás, de poder hacer una transmisión directa, hemos quedado en que pueda grabar mi intervención y bueno, espero a las preguntas terminada esto. Lo que yo podré decir en torno al tema es un intento de mostrar de qué manera la investigación actual en torno a los orígenes del pensamiento filosófico griego han atravesado un cambio de paradigma en la actualidad, y me concentraré en este punto. El término los orígenes del pensamiento griego en sí mismo da ya lugar a una primera reflexión. Cuando decimos orígenes del pensamiento griego, hay la tendencia a interpretar esto como en el sentido de los orígenes del pensamiento, con mayúsculas, en Grecia. Es decir, en ninguna otra parte más en la antigüedad que en Grecia, y además subrayar el pensamiento. Y hay también la tendencia a excluir en los orígenes del pensamiento griego de únicamente adscribir la filosofía y restarle importancia a otras formas de pensamiento como la matemática, por ejemplo, el pensamiento, la medicina, el conocimiento hipocrático y también el conocimiento político. Esta disyuntiva de entender los orígenes del pensamiento filosófico griego, o bien como una producción local particular de los griegos en la antigüedad, como una forma de producción que podría compararse con las formas de pensamiento o la filosofía en la India y en la China, y esta otra forma de concebir la expresión como el pensamiento filosófico de modo exclusivista en la Grecia antigua. Bueno, pues esta pregunta en realidad no es nueva porque ya fue planteada por los propios griegos. Encontramos en Aristóteles la pregunta por los orígenes del pensamiento en Grecia, y también en Diógenes Laercio. Diógenes Laercio empieza en su famosa obra Vida de los filósofos más ilustres, señalando en el primer libro que la filosofía habría surgido pues en Grecia. Si bien él señala los orígenes persas, egipcios, babilónicos que están en el trasfondo del pensamiento, él se queda con la tesis que la filosofía cabalmente surge en Grecia. Entonces, y el debate desde entonces de la relación de la particularidad del pensamiento griego frente a los pueblos vecinos es algo que hasta el día de hoy permanece casi inalterable. ¿Qué es lo nuevo de los planteamientos en nuestra época, sobre todo en los últimos 100 años? Es que hemos conocido un cambio de paradigma de origen hegeliano a uno de corte más bien histórico, cultural, económico, antropológico. Lo interesante de la tesis del planteamiento moderno en general, a diferencia del planteamiento antiguo, es la incorporación de la historicidad en la problemática. Y la incorporación de esta historicidad tiene sus orígenes en el pensamiento de Hegel. Cuando revisamos las lecciones de historia de la filosofía y las lecciones de filosofía de la historia, encontramos que Hegel es el pensador que por primera vez en el mundo occidental, de modo universal, elabora una interpretación lógica, coherente y global de la filosofía de la historia y del lugar de la historia misma y de la filosofía de la historia, pero particularmente del lugar
del momento de surgimiento de la filosofía en su modelo, en el modelo histórico hegeliano. Por tanto, el gran mérito de Hegel será introducir la historicidad dentro de este todo lógico coherente. Para Hegel, el momento que distingue, aquella característica diferencial que va a distinguir el pensamiento antiguo respecto a otras formas de pensamiento que habrían existido en la antigüedad y respecto a otras culturas, es que la filosofía en Grecia, dice él, representa el momento de la aparición de la conciencia de la libertad, algo que en la etapa anterior no habría existido. Recordemos que para Hegel la visión de la historia está pensada en un modelo ascendente progresivo, es decir, se pasan de etapas inferiores a etapas superiores, etapas de superación y de conservación de lo anterior, pero en momentos de mayor de calidad, de un momento superior cualitativo. Y por otro lado, este movimiento tiene un decurso lineal, por tanto es ascendente y lineal. La segunda característica es que este decurso ascendente y lineal encuentra una correspondencia geográfica exacta en la visión geográfica que tiene Hegel del globo terráqueo, del mundo. Para él, la historia empieza en Oriente, en el mundo asiático, y termina en Occidente. Para poder resumir gráficamente, ilustrar gráficamente esta idea, aquí tengo un cuadro que nos permite visualizar precisamente esta idea. Según este cuadro, hay un momento anterior, un momento primigenio que se encuentra en Asia, particularmente en la China. El segundo momento fundamental pasa por el mundo de la India, para continuar con el mundo griego, el mundo romano y llegar al mundo germánico. La idea fundamental es que la historia empieza de Oriente y termina en Occidente, en un movimiento ascendente superior. Entonces, esta visión de la historia de Hegel, compacta, lógica y realmente muy poderosa dentro de su pensamiento, representa la base de gran parte de los estudios que se han hecho a la pregunta de los orígenes del pensamiento griego. Bueno, pues Hegel dice que en Grecia aparece la conciencia de la libertad, que antes no existía. ¿Qué es esa conciencia de la libertad? Lo dice claramente, es una conciencia individual que piensa lo universal y lo verdadero, no lo particular y lo no verdadero, sino lo universal y lo verdadero, en la medida en que además esta libertad de la conciencia supera la unidad que existe entre espíritu y naturaleza, una unidad que todavía persiste en las formas de pensamiento orientales. En Grecia, dice él, se fusionan además, dentro de esta libertad de conciencia, se fusiona la libertad política, es decir, la polis griega real existente, y la libertad de pensamiento. Y a esto le llama entonces la libertad de la autoconciencia. Ambos tipos de libertades, la libertad política y la libertad de pensamiento, son condiciones para Hegel que permiten la aparición de la filosofía, la aparición de esta conciencia de la libertad. Dice Hegel que en Oriente el único que es libre verdaderamente es el déspota. En cambio, en la Grecia antigua ya son muchos los que son libres, los ciudadanos libres, para que finalmente, de modo al menos formal, en el mundo germánico todos son libres. En Grecia el espíritu renace verdaderamente tras las etapas anteriores e inferiores del mundo oriental. La filosofía para Hegel es pues realmente un producto de la Grecia occidental. Bueno, esta explicación de Hegel, altamente coherente dentro de su sistema, como se dijo, y permeado por su metafísica, sin embargo, tiene la gran desventaja de que no permite explicar un fenómeno
como el surgimiento del pensamiento griego desde una perspectiva más bien histórica, es decir, no desde un esquema preconcebido, por más lógico y coherente que éste sea, sino más bien desde una perspectiva de la historia misma, de las condiciones reales existentes en el pasado que hicieron posible que entre los griegos, en un pueblo, entre los milesios, de repente el ser humano empieza a producir, a inventarse esto que se llama filosofía. Por tanto, la aparición del pensamiento filosófico habrá que verlo en perspectiva histórica, al igual que la aparición del fuego o la invención del fuego, la invención de la rueda. Son conquistas de, digámoslo así, del desarrollo de la evolución humana, si podemos usar este término, que le permiten al hombre ir descubriendo ciertos ámbitos de la realidad. Sin embargo, el modelo de Hegel tuvo un gran efecto en todo el siglo posterior, siglo XIX, y tuvo su efecto sobre todo en un pensador inglés de nombre John Barnett, que escribió un libro que se llama La aurora de la filosofía griega de 1915. En este libro de inspiración hegeliana, Barnett sostiene la tesis de que la filosofía es una creación original del espíritu griego, de la genialidad griega. Y que es una creación que es algo así, dice él, como un milagro que aparece súbitamente en el mundo, de manera brutal, de manera radical y abrupta, súbita. Esta expresión del milagro griego permea entonces todos los manuales de investigación de aquel entonces, y la idea más bien viene del contexto del romanticismo alemán. Una tendencia en la que se plantea la posibilidad de aproximarse a lo incomprensible a través de medios no precisamente racionales, o más bien dándole cierta preferencia a medios no racionales, y la palabra milagro griego pertenece básicamente a Renan, que era un escritor, y Barnett se adhiere, o más bien supone de su interpretación esta construcción teórico-conceptual del romanticismo alemán. Y bueno, Barnett prescinde de elementos históricos, aunque él muy anglosajón, pero más bien inspirado en Hegel, prescinde de elementos socioculturales y políticos, por lo que su explicación, dicen muchos, no explica nada. A la pregunta de por qué los griegos son geniales, él responde: porque inventaron pues la filosofía. Y precisamente porque inventaron la filosofía es que son geniales. De tal manera que la falacia del círculo vicioso en la que cae Barnett permite no explicar mucho desde una perspectiva histórica. Bueno, pues frente a esta tendencia del milagro griego, esta tendencia explicativa dominante entre los siglos XIX y parte del XX, por los años 50, por los años 1900, hasta la década de 1930-50, un profesor de origen también inglés de la Universidad de Cambridge, el profesor Francis MacDonald Comfort, escribe un famoso libro que se llama Los orígenes del pensamiento filosófico griego, Principium Sapientiae. Su interpretación es básicamente distinta a la de Hegel, muy diferente a la de Barnett. Para él, la filosofía no proviene del milagro griego, de la genialidad de los griegos, no proviene de una aparición del espíritu en la historia, sino que más bien dice, la filosofía proviene de circunstancias muy concretas que hay que verlas en la religión. La tesis de Comfort es la siguiente: la filosofía proviene de la religión griega, de la religión del pensamiento arcaico. Y esta es una tesis que rompe con el modelo metafísico hegeliano, y entonces nos plantea una serie de interrogantes. ¿Qué es lo interesante en Comfort? ¿Qué es lo que él constata como gran conocedor de la antigua Grecia en los textos, en las fuentes existentes? Él ve dos fuentes básicas: la mitología religiosa y las cosmologías racionales. Y dice, ¿qué es lo que encontramos? Y se responde, ¿qué ofrece el mito y la religión griega cuando vemos sus textos? Dice él, lo que vemos allá son relatos míticos, obviamente, cosmogónicos, es decir, relatos sobre el origen del cosmos. Asimismo, relatos teogónicos, sobre el origen de los dioses. Relatos que nos permiten explicar lo existente
y que le sirve al hombre en aquella forma de pensamiento como un modelo de orientación del mundo. En el mito y la religión griega, de lo que se trata es de fuerzas y voluntades personales, ¿no? Los dioses, cuyas hazañas determinan, pues, dice él, el decurso de los acontecimientos físicos humanos. La explicación de la naturaleza, del hombre, del destino. La mitología va unida además al rito agrícola y al culto de regeneración de la naturaleza. En esta forma de pensamiento arcaico se interpreta el universo de modo empático, es decir, en función de las propias experiencias psicológicas humanas. Los dioses son temperamentales, tienen celos, envidias, y bueno, eso es el conjunto de su biografía teogónica, de su biografía fabulosa, lo conectada al ritual y al mito, en una unidad muy lógica y compacta, lo que explicaría el origen del ser humano y de la naturaleza. Pero ¿qué encontramos, dice Comfort, cuando nos ponemos a analizar las cosmologías de los primeros físicos, de los griegos? Él dice, en este otro tipo de fuentes lo que encontramos son explicaciones racionales físicas de lo existente. En estas explicaciones se supone la existencia de un estado indiferenciado, un estado físico primigenio indiferenciado, que dice bajo leyes, esta vez ya no voluntades como en el mito, ya no se tratan de dioses, que bajo leyes irregularidades en diversas etapas de desagregación hace posible la generación del mundo, de las plantas, los animales y el hombre. Además, en la física griega vemos que la explicación racional no va unida al ritual ni al culto, como es el caso del mito. Tanto mito como discurso racional, pues responden a preguntas básicas sobre el origen del universo, el origen de la vida, el destino del hombre, el lugar del hombre en el cosmos, etc. Se evidencia, pues, en todo caso, una diferencia entre lo que podríamos decir lo cosmogónico en el mito y lo cosmológico en la física griega, entre lo teogónico en el mito y lo teológico en la física griega. Es decir, entre genos, que en griego significa linaje, y en este caso se aplica a la descendencia de los dioses, ¿no? Y logos, que en griego es el discurso racional. El pensamiento racional, además, a diferencia del mítico, tiene una característica definitiva para siempre. Dispone de un instrumentario conceptual. Un instrumentario que ya no depende de relatos sobre hazañas divinas y más bien concibe la naturaleza como un proceso, y como regularidad, ya no como voluntad. Entonces, la pregunta que se hace Comfort es, ¿cómo explicamos este cambio, esta diferencia y cambio del mito al logos? ¿Cómo explicamos que en el siglo VIII, VII nos encontramos, y mucho antes, con textos arcaicos, y de repente en el siglo VI nos encontramos dentro de la misma tradición cultural griega con fuentes y textos de física que se ocupan del mismo problema del mito, pero en otro lenguaje? Entonces Comfort dice, primera constatación que podemos hacer, los relatos de los cosmológicos de los físicos se derivan de, los discursos cosmológicos se derivan de los relatos cosmogónicos, del mito. Pero Comfort fallece y deja la pregunta planteada de cómo se da este paso, qué sucede en la historia. ¿Cómo es posible que aparezca este cambio en el lapso de 2 siglos? Y Comfort muere y deja pendiente esta y otras cuestiones. Ya por la década del 50, de los años 50, en Francia, un profesor llamado Jean-Pierre Vernot se ocupa de dar una respuesta a esta pregunta. Para Vernot hay que encontrar, dice, la solución a la incógnita planteada por Comfort en la propia historia, es decir, en las condiciones de desarrollo social, político, económico, cultural, tecnológico que podemos observar en el decurso, en las transformaciones que se dan en el seno de las llamadas ciudades-estado en la Grecia antigua. Comfort nos dice que hay circunstancias
describe circunstancias geográficas, como por ejemplo Grecia hasta el día de hoy es un país relativamente infértil, es un país montañoso y es un país que además, sin embargo, goza de miles de puertos comerciales marítimos. Los griegos son comerciantes que están viajando todo el tiempo de un lugar a otro y mantienen contactos con sus vecinos. Los griegos tienen fluidas relaciones con los egipcios, los babilonios, antiguos pueblos mesopotámicos, los persas y otros pueblos mesopotámicos, los fenicios, por supuesto, de quienes heredan la escritura, y están en constante movimiento. Hay una otra condicionante, no determinante, pero una condicionante que tiene que ver con el carácter de esta sociedad. Son sociedades rurales, sobre todo. La mayoría de las personas viven en el campo, pero al mismo tiempo son sociedades aristocráticas y guerreras. Son sociedades también, en su inicio, feudales. También hay rasgos culturales, como por ejemplo que entre los griegos, en lo relativo a la religión, no existen castas sacerdotales ni libros sagrados que digan cómo se debe o no se debe proceder. La moral es asunto privado, sin embargo hay una regulación de carácter público, pero no hay, como podría existir en nuestro tiempo, la administración de la conciencia individual a través de una institución establecida que convive de manera paralela con el Estado, como sería el Vaticano y la Biblia o el Corán y demás fuentes de la ortodoxia religiosa. Entonces, además, hay que señalar que la religión griega es sobre todo antropomórfica y mítica. Los dioses griegos son superhombres, ¿no? Son como nosotros, simplemente que tienen un grado cualitativo superior. Entre las características económicas, el Estado griego, el pueblo griego, los estados griegos de las polis son esencialmente sistemas esclavistas. Del 100% de la población hay un 15% que es el sector de los ciudadanos libres, mayores de edad, griegos, varones, y el resto son mujeres, niños y esclavos. Esto permite pensar también el desarrollo de las condiciones políticas que tienen que ver con la democracia, la libertad de palabra, la retórica y todo aquello que implica el hacer política y tener tiempo libre. Por tanto, se dan una serie de condiciones, pero que no explican totalmente el por qué los griegos pasan del mito, de lo que se ha venido a llamar las formas míticas, al pensamiento racional. También pueblos como el egipcio son viajeros, por supuesto, los persas, los pueblos circundantes al Asia Menor, y entre los que se producen otras formas de pensamiento. Entonces, ¿por qué en Grecia, en el caso específico griego, se da esto? Dice Vernon, el profesor francés, a las condiciones histórico precisas hay que darle una centralidad a las estructuras y los cambios en la polis griega, a la estructura nuclear en la que se mueve la vida de los griegos, las polis. Y estas polis son agregaciones inicialmente de hermandades, de grupos cosanguíneos que van en el decurso de su historia, desde sus inicios minoicos, cretenses, en la primera etapa de la civilización griega, en estas islas de Creta y sus alrededores, de estas primeras formas de ciudades palatinas, de palacio, de reyes, que luego encuentran su mayor exposición en, por ejemplo, la Idea y la Odisea de Homero. Estas formas de organización social, política, palatinas, van a pasar a donde hay un rey que gobierna, como en los pueblos orientales, van a pasar a ser formas de mayor igualitarismo, donde se va a ampliar la palabra, la decisión, y se van a crear comunidades de hombres que en el trato, en la discusión, toman decisiones y ejercen poder. Entonces la polis se va modificando en el decurso de su historia y esto va a dar lugar, dice Vernon, a grandes rasgos, estos cambios en la estructura de la polis van a dar lugar a una modificación, a mutaciones, dice él, en el universo mental y en las estructuras psicológicas de los griegos, lo cual va a dar
paso a que se puedan dar discursos de origen racional, además de las condicionantes ya mencionadas. La filosofía nace pues entonces entre hombres que viajan constantemente, están contactados comercialmente, culturalmente con otros pueblos vecinos, Babilonia, Egipto, el mundo acadio, los persas, etcétera. Están las colonizaciones griegas por todo el mundo antiguo. La filosofía nace como producto de este superávit del esclavismo, que son los hombres libres que tienen capacidad de dedicarse al ocio y negar el negocio y por tanto hacer vida política. La filosofía nace también con la democratización de la palabra al producirse relaciones de igualdad, de isonomía, de igualdad ante la ley, de isogoría, igualdad de la libertad de palabra, de hombres libres que toman decisiones conjuntas. La filosofía nace entonces de la libertad de pensar de modo individual entre comillas, de modo propio, y además de no tener frenos de carácter, frenos en el pensamiento que pueda ponerle algún tipo de ortodoxia religiosa que en la Grecia antigua definitivamente no existió. Y la filosofía, bueno, pues en su contenido material nace del mito, es una continuadora de la religión. Es la tesis de Comfort. ¿Cómo? ¿Cómo pasamos del mito a la razón? Lo que va a acontecer es que vamos a atravesar una etapa en la antigua Grecia de laicización del mito en el pensamiento racional. En un librito que publiqué, producto de mi tesis de licenciatura en la carrera de filosofía, digo algunas cuantas palabras respecto a esta problemática que me gustaría dar lectura. Siguiendo los análisis de Comfort, Vernon, el profesor francés, advierte que en la filosofía, cuando observamos los textos de filosofía, encontramos que el mito está racionalizado. Es decir, en el análisis de las primeras cosmologías presocráticas se constata curiosamente que los filósofos construyen sus explicaciones sobre las bases de las estructuras paradigmáticas del mito y que por lo tanto se tiene la impresión de que los filósofos no han inventado nada nuevo, sino que lo han encontrado todo ya hecho en el mito. En sus palabras, comillas, la física jonia transpone en una forma laicizada y sobre el plano de un pensamiento abstracto el sistema de representación que la religión ha elaborado. Las cosmologías de los filósofos reinterpretan y prolongan los mitos cosmogónicos. Detrás de los elementos de los primeros filósofos griegos, el apeiron, el fuego, el agua, etc., se perfila la figura de antiguas divinidades de la mitología. Cuando analizamos los textos griegos mitológicos y los físicos en perspectiva comparada, encontramos que en sus estructuras hay casi una literal correspondencia. La tierra se separa del cielo, Gea y Urano, en el mito cosmogónico, y dan lugar a la aparición de la luz, y en sus relaciones mutuas, en sus encuentros genitales, dan lugar al nacimiento de dioses. Observamos la estructura de la cosmogonía de un Anaximandro y vemos que en un momento indiferenciado, en el apeiron, se va a producir por desagregación el mundo. Encontramos un paralelismo que, si uno analiza, hay una casi total similitud que no deja de sorprender. Para el helenista francés, la novedad de la primera filosofía reside entonces no en el contenido material de sus explicaciones acerca del universo y del hombre, sino en que las elaboraciones de los físicos son, a pesar de los supuestos míticos latentes en el discurso filosófico, son reinterpretaciones de carácter laico y profano. Se trata de elaboraciones que en otro lenguaje plantean los problemas que la religión ya había señalado, pero de modo plenamente distinto a la lógica del mito. Por lo tanto, lo sustancial de la explicación de Vernon es que la filosofía no se inscribe más en la manifestación atemporal del espíritu en la historia, caso Hegel, o en la generalidad del hombre griego, caso Barnett, y su capacidad innata para la observación y la experimentación, sino en un proceso histórico de racionalización del saber
religioso que ya habría empezado a gestarse en el siglo VIII con los poetas, la cosmogonía, por ejemplo, de un Hesíodo, para encontrar después en el siglo VI, con la invención de su primera forma de racionalidad, en las cosmologías de Tales, Anaximandro y Anaxímenes, su momento de ruptura estructural con el mito y el inicio de la lenta independencia epistémica de la filosofía. El nacimiento de la filosofía griega, un acontecimiento específico en la historia del pensamiento humano, adquiere ahora un contenido histórico preciso, pero insólitamente paradójico y ambivalente. Es un fenómeno de laicización y a su vez de prolongación del sistema de representación mítico de la religión. Para Vernon se trata, dice él, del hilo de continuidad histórico-temática entre el mito y la filosofía. Hay algo viejo que de la mitología que subsiste aún, y hay algo nuevo que aparece en el horizonte reflexivo de los milesios, de los físicos. La laicización del pensamiento es lo característico del pensamiento filosófico griego. Laicizar el pensamiento no significa secularizar, es decir, secularizar es separar lo estrictamente filosófico de lo religioso y superar de modo inmediato o progresivo esos llamados lastres del pensamiento mítico. Esa es una característica del pensamiento moderno contemporáneo que tiene sus orígenes en la secularización árabe de la filosofía, siglo VIII después de nuestra era. En el caso griego no hay tal, y por eso hablamos del paso de la religión a la filosofía en términos de laicización del discurso mítico de la religión en la filosofía. Lo que el mito piensa como relato, como de hazañas de dioses, en la filosofía aparece como la explicación racional de leyes y principios que dan lugar al origen del cosmos. Lo que hace la filosofía es hacer del mito una pregunta racionalizada. De modo estructural, como dice Vernon, concentrando su explicación, la explicación del profesor francés, la gran novedad introducida por la filosofía habría sido en su forma lo siguiente. 1. La primacía de la idea de medida y orden necesario. Se trata de leyes de distribución y equilibrio, ya no de capricho y de voluntad. 2. Un sistema de explicación geométrico, marcadamente matemático, pues hay relaciones recíprocas, simétricas y reversibles dentro de la estructura de los discursos racionalistas físicos. Tercero, hay la distinción reflexiva de diferentes niveles de la realidad. Estos niveles son, por ejemplo, distinguir naturaleza y sociedad, la ley y la costumbre, hombres y dioses, distinciones que en el mito no se ven con claridad. Por ejemplo, en el caso de la ley y la costumbre, se desarrollará mucho más tarde con los sofistas la clara distinción de la ley como producto como physis o como nomos, como convención o como producto de la naturaleza. Pero son elaboraciones posteriores que ya encuentran sus orígenes entre los primeros griegos. 4. Hay una centralidad categórica del principio de identidad, lo idéntico y único frente a lo mutable y diverso. En suma, se trata no solo un cambio de lenguaje, sino de contenido que inventa en las aseveraciones abstractas de los milesios sobre el hombre y el universo un sistema explicativo de lo real. Bueno, pues en términos genéricos, esta sería la explicación de Vernon, que dadas las condicionantes histórico-políticas, culturales del mundo griego, se habría producido sobre todo la ausencia de estas castas sacerdotales, la igualdad de la palabra, el ejercicio de la democracia, la aparición de la democracia, de la ágora, de la discusión pública y la superación de las formas monárquicas anteriores y otras condicionantes de corte cultural, económico, que habrían dado lugar a que el hombre se haya puesto a pensar los discursos, los contenidos del mito de una forma racionalizada y que ahora encuentren su expresión en la primera física jonia.
Y él muestra este cambio estructural. El planteamiento de Vernant es realmente, ha encontrado en el mundo académico una amplia cabida. Yo lo digo en sus rasgos mucho más genéricos y simplistas. La cosa es mucho más compleja. Y además representa paradójicamente la consecuencia lógica del paradigma hegeliano, en la medida en que Hegel introduce la historicidad en la explicación de los orígenes del pensamiento. Es decir, el pensamiento por primera vez se explica dentro de la historia, introduce el pensamiento en la historia. O, dicho en otras palabras, la filosofía aparece como un hecho de la historia. Sin embargo, la otra cara es que Vernant no sigue más con Comfort la explicación de Hegel, porque Hegel, el paradigma hegeliano supone un modelo de explicación metafísica preestablecido, y entonces la explicación de corte histórico, antropológica, cultural tendrá su peso en las explicaciones de estos famosos helenistas europeos de la última mitad, de la primera mitad del siglo XX. Si bien el planteamiento de Comfort, Vernant han sido ampliamente recibidos, hay algunas críticas que se le podría señalar, sobre todo en lo que se diría un déficit en la explicación de los modos de producción asiático del mundo antiguo, tanto en el Imperio Persa y otros pueblos. Y sobre todo lo que Vernant reconoce como supuesto epistemológico, él acepta la tesis del despotismo oriental. Tanto esta tesis del despotismo oriental y el déficit en los modos de producción asiático son, digamos, una buena oportunidad que sería motivo para una otra discusión y charla para conversar sobre el problema del eurocentrismo y del helenocentrismo en la tradicional explicación sobre los orígenes del pensamiento griego. Simplemente mencionaría la importancia del libro de Edward Said, que no ha tenido el impacto necesario en las ciencias de la antigüedad y entre los helenistas, y también algunos trabajos de filólogos y de historiadores que intentan criticar el eurocentrismo presente en la explicación sobre los orígenes del pensamiento griego. Asimismo, rápidamente no deja de tener su importancia y su contundencia el contramodelo de interpretación de la filosofía de la historia y de la historia de la filosofía que propone el filósofo alemán Karl Jaspers, sobre todo su concepto de Achsenzeit, que es la era axial, según la cual se habrían producido en el mundo antiguo de modo sincrónico diversas formas de pensamiento filosófico, tanto en la India, en la China, en el mundo palestino, en el mundo iraní, en el mundo griego y en general. En el mundo antiguo habrían existido diversos momentos de este pensamiento filosófico que hace de la problemática sobre los orígenes del pensamiento filosófico en Grecia algo mucho más complejo de lo que nos hemos venido acostumbrando. Rápidamente podría señalar simplemente que dentro de la investigación actual sobre este tema de los orígenes del pensamiento filosófico en Grecia, la mejor enciclopedia científica sobre el tema en alemán señala algunos grandes temas sobre los que se va trabajando hoy en día. Hay una infinidad de literatura en todos los idiomas, sobre todo en inglés, en alemán, en francés y en italiano, que nos muestra un panorama altamente complejo. Estos temas, de modo genérico, serían los siguientes. Por ejemplo, el debate histórico de la filosofía y la pregunta por el origen, que es lo que acabamos de decir. Las relaciones y el estudio comparado entre mito y logos, la relación también, el estudio comparado entre la poesía y la filosofía, también entre teología y sabiduría práctica de la antigüedad, y las relaciones entre filosofía, ciencia y sociedad. Y sobre esto hay un montón de literatura que se ha escrito y diferentes perfiles y puntos de vista e interpretación. Bueno, pues les agradezco por su atención y estoy al tanto de las preguntas que puedan surgir de este diálogo entre nosotros. Muchas gracias.